Hola amigos, esto es Visual Data, su canal de visualización de datos. Para los que no me conocen, yo soy Harry Vaquero. He creado este canal con la intención de mostrarles esos elementos y trucos y tips para construir buenos reportes, buenos dashboards, tanto en Excel como en Power BI. ¿Sí? De pronto más adelante incursionaremos con Tableau. Hoy les quiero traer una pequeña explicación, es una extracción de uno de mis videos, donde les muestro exactamente cómo hacer un buscar B en Power BI, sí, así como lo escuchas, pues es la mejor analogía, da que aquellas personas que están aún en Excel y están haciendo la transición a Power BI se enfrentan con este primer stopper, este primer obstáculo donde quieren hacer un buscar B exactamente lo que hacen en Excel y hacerlo en Power BI y no encuentran cómo. Así que si estás interesado en esto, quédate hasta el final del video, darle like y no olvides suscribirte. Esto me ayuda muchísimo para continuar cargando videos para ustedes. Bienvenidos. Entonces, haremos el buscar B o VLOOKUP de Excel, lo haremos en Power BI. ¿Ok? ¿Cuál sería en este caso? Lo que vamos a hacer sería el buscar VLOOKUP de costo carga tonelada. Se van a dar cuenta que es mucho más sencillo. O más sencillo o más beneficioso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Crear una columna. Pero como vamos a combinar algo de BD contra costo tonelada que la otra tabla, unidos por tipo de carga. Este campo está en ambas partes, pero necesitamos llevar este costo carga tonelada a nuestra base PD para poder hacer otro cálculo. Entonces, lo que van a hacer es lo siguiente: presionen este botón de editar queries, nos abre el Power Query, que es otra utilidad que también está en Excel. En otra ocasión lo explicaremos. Acá es pan de cada día, es supremamente común en Power BI. Entonces ubicamos la tabla BD, mírenla acá, y voy a ubicarme en Home o Inicio y voy a buscar esto que dice Merge Queries. Elijo la primera opción. Lo que voy a hacer es combinar dos consultas, Merge Queries. Acá me aparece la tabla de base de datos y me está diciendo que elija la otra tabla a la cual yo quiero combinar los dos campos. La otra tabla sería la de costo tonelada. Acá solo tengo dos columnas, pero tengo un campo en común o una columna en común. La selecciono, ahí queda como en gris, y busco cuál en mi tabla inicial, que es la de BD, dónde está el otro campo que sería en común. Mírenlo, tipo de carga. Ahí quedan señalados los dos, tipo de carga, tipo de carga. Hasta ahí vamos bien. Ahí estamos haciendo como parte del VLOOKUP que haríamos o del buscar B en Excel, uniendo los dos campos en común. ¿Qué hay en común en las dos tablas? Tipo de carga. Listo. Le doy OK. No selecciono nada más, le doy OK. Power Query, que es lo que estamos viendo en este momento, me crea una columna adicional. Costo tonelada. Entonces este botón que está como dos flechas hacia lados distintos, lados contrarios, me dice qué es lo que hay ahí. Entonces, en eso yo lo que quiero es, solo selecciono costo de carga tonelada. Eso es lo que yo quiero que me traiga. Costo de carga tonelada. No quiero que me traiga otra cosa. Ok, listo. Ahí ya traje el dato que yo quiero de la segunda tabla. Lo traje a la tabla principal. Es donde yo lo necesito para hacer el cálculo interno dentro de esta tabla. Ahora, bueno, esto ya es más de estética, pero para que quede bien organizado. Ahí le di doble clic sobre el encabezado. Costo carga tonelada. Listo. Y ahora le doy clic sobre los números para colocarle el formato, aunque está indicando que está en formato. Miren que la columna de al lado es ABC, indica que es texto, y por acá debe haber por ahí debe haber una de fecha que indicaría que es fecha. Entonces acá están los diferentes formatos cuando presioné los numeritos acá arriba.
A ver, usar uno local. Listo. Presioné la última opción que decía número local. Entonces voy a utilizar este número entero y tengo que colocarle una ubicación. En este caso voy a colocar Español, Colombia, que es donde me encuentro en este momento. Español, Colombia. Ah, estamos en otro país, Español, Colombia. ¿Por qué elijo el idioma y el país? Pues puede que se utilicen símbolos distintos en los decimales o se ingrese la información de otra manera. Digamos, el símbolo decimal en otros países es muy común que utilicen punto. Pues acá separa 2100, ahí nos está dando la plantilla de la entrada de valores, o sea, el ejemplo, 2100, punto para los miles y coma para los decimales. En otro país puede ser los decimales los utilizan con punto. ¿Ok? Listo. Ok. Ya creamos nuestro campo. O sea, hicimos el buscar B o VLOOKUP que hacemos en Excel. Tal cual. Eso fue lo que realizamos. Ahora yo vengo acá y le doy cerrar y aplicar cambios. Vamos a ver. Ahí está aplicando cambios. Oh, aquí apareció. Costo carga tonelada y con el símbolo de sumatoria. O sea que podemos utilizarlo. Costo carga tonelada. Vamos a señalarlo. Vamos a traerlo acá al espacio sosteniendo con el mouse. Nos trae una barra, nos grafica una barra. Miren, ahí habilitó la visualización. Y coloquémosle el de gerencia. Acá. Listo.